Existen todavía muchos mitos alrededor del cáncer, mucha desinformación, y el día de hoy tenemos a una ginecóloga oncóloga que nos va a hablar específicamente sobre el cáncer en la mujer. Bienvenido, bienvenida a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carreón. Estoy muy feliz, muy emocionado de estar de vuelta con ustedes. Ya tenía muchas ganas de tener nuevos invitados aquí en este sillón para poder seguir aprendiendo, y este capítulo de verdad que no es la excepción. Es más, creo que es uno de los capítulos que más vamos a aprender. Es un capítulo que yo siento que es muy necesario. Así que sin más preámbulos, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestra invitada, Perla Gamboa, ginecóloga oncóloga. ¡Bravo! ¡Bienvenida! Gracias. ¿Cómo estás? Bien emocionada, la verdad. Yo también estoy muy emocionado de que estés aquí, de que podamos platicar, de que te pueda conocer. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por responder, por venir y platicarnos de todo lo que haces, de tu trabajo, que ya vi un poquillo ahí en redes sociales y se me hace un trabajo muy importante, difusión de ese tema como es el cáncer en las mujeres. Me parece algo que es muy necesario. Entonces, de verdad te agradezco primero tu labor y también el venir aquí. No, muchas gracias, de verdad, por la oportunidad y porque precisamente de esto se trata. Nuestra labor como médicos no debe terminar solo en el consultorio, sino pues educar a la población, educar a nuestras familias, a todas las personas que nos rodean, porque pues no sabes, a veces la mala información puede pasarse de una a otra persona y al final perjudicar la salud. Entonces creo que esto, más que importante, es súper necesario. Claro, sí, es muy necesario. Pero antes de empezar con el tema, voy a hacerte la pregunta de ley, la pregunta que le hago a todo el mundo, y es, ¿quién es Perla? ¿Cómo te describirías? Bueno, estoy intentando como que mi profesión no me defina, ¿sí? Porque eso es muy difícil, sobre todo en el ámbito de los médicos, porque a veces es lo único a lo que te dedicas todos los días, ¿no? Pero bueno, el día de hoy estoy aquí como en calidad de médico, pero yo me considero una persona muy sensible. Y que esa misma sensibilidad pues me ha llevado, yo creo que a dedicarme, a tomar la decisión de dedicarme al cuidado de los demás y sobre todo pues en específico de las mujeres. Pero pues también soy de Michoacán, soy michoacana. Yo estudié, les voy a hablar un poquito acerca de mi formación. Claro. Estudié la licenciatura de medicina en Cuba, que eso pues es otra historia por azares del destino. Allá estudié la licenciatura, también hice mi internado, después regresé a Guadalajara, hice mi especialidad, que es ginecología y obstetricia, esos son 4 años, y después me derivé a la ginecología oncológica, ahí mismo en Guadalajara, y pues llevo aquí en la Ciudad de México 2 años y medio, y pues estoy muy contenta de la profesión que realizo, y pues me gusta mucho compartir y estar aquí el día de hoy. Oye, ¿cómo? O sea, quisiera ahondar un poquito más en eso, porque ¿cómo llegaste? O sea, ¿en qué momento decidiste que te ibas a dedicar a eso y que te ibas a, digamos, a desarrollar en el ámbito de la medicina, más de la ginecología, de la oncología? O sea, ¿fue azares del destino que te fueron llevando hacia allá? ¿Hubo un momento clave en tu vida que dijeras, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Bueno, o sea, siendo sincera, no creo yo tanto en la vocación. Creo que a mí me dio por estudiar medicina porque mi hermana estudió medicina, entonces como que dije, yo también quiero hacer eso. Después ya dentro de la carrera de medicina me encantaba atender partos, entonces eso me llevó a decidir por ginecología, porque creo que ese momento en el que recibes a un ser humano, o sea, ese momento es mágico, y que tú seas la primera persona que tiene contacto con un recién nacido, ayudarlo a llegar a este mundo, creo que eso, wow, para mí era algo indescriptible. Pero después me pasó algo que me hizo irme al otro lado, al otro extremo de la vida, porque un nacimiento es un evento muy importante en la vida de una mujer, o sea, el convertirse en mamá, pero otro evento importante es cuando te dan un diagnóstico como es el cáncer, y también pues acompañar a esa paciente en sus últimos momentos, pues también creo que es demasiado importante. Y en la carrera de medicina nadie te habla de la muerte, nadie te habla de cómo acompañar, cómo dar una mala noticia. O sea, por increíble que sea, yo estudié oncología y nunca tuve una clase de cómo dar una mala noticia. Afortunadamente,
Actualmente ya en la carrera de medicina se está enseñando más todo eso, o sea, se está como priorizando más la comunicación con el paciente, pero yo no tuve esa fortuna, entonces me tocó como de yo buscar herramientas de cómo hacerlo, pero el momento así que me marcó y por lo que decidí estudiar oncología fue cuando iba en segundo año de ginecología, ¿sí? Tienes rotaciones y una de mis rotaciones en oncología, me acuerdo claramente que entra la paciente, se sienta y el adscrito, que era pues mi profesor, así se la deja caer el resultado de su biopsia, salió maligno, es un cáncer y hay que retirarle toda su mama. En este caso era un cáncer de mama. Entonces, la paciente ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, o sea, se quedó en shock, no dijo absolutamente nada. Hay médicos que ni siquiera les preguntan a la paciente cómo te sientes después de este diagnóstico, ¿entendiste todo? A veces sí les preguntan, ¿tienes dudas? Pero a veces no, entonces yo me quedé como de ya fue todo y los estudiantes o los residentes pues inmediatamente nos ponemos a hacer todas las solicitudes del protocolo preoperatorio para la paciente, valoraciones, o sea, es que no sabes, el diagnóstico de cáncer para un paciente que no está acostumbrado a mucha terminología es como un idioma nuevo, o sea, a veces no saben ni qué es un ganglio, o sea, son muchas palabras que aunque tú como médico quieras simplificarlas lo más que puedas, no es tan sencillo. Entonces, esa paciente y varios casos así repetitivos, porque en oncología pues das malos diagnósticos pues, todos los días, ¿no? Entonces, como que eso fue la constante en varias consultas en las que estuve presente y pues yo dije, yo quiero hacerlo diferente, quiero tener la oportunidad de tratar de que aunque sea un mal diagnóstico, pues decirle a la paciente que estamos aquí con ella, que la vamos a acompañar, que nuestro hospital tiene los recursos, no sé, a mí se me ocurrían tantas cosas en ese momento, pero a veces tú como estudiante no tienes tanta voz, ¿no? Y pues ya eso me llevó a dedicarme a la oncología, pero sí, lo descubrí, la verdad es que afortunadamente en cuanto detecté que eso pues no estaba bien, Claro. que a mí no me gustaría que me lo dijeran así, o que si fuera tu mamá, tu hermana, o sea, ¿cómo nada más se lo sueltas así? Claro. Entonces, por eso. Y oye, ahora, hay dos cositas que dijiste que me gustaría profundizar un poco. La primera que me llama mucho la atención es justamente a la hora de dar el diagnóstico, cuando sueltas esta información, que obviamente no es fácil para la persona a la que se la dices, no es fácil para la familia. O sea, ¿cómo tú en este momento te preparas para poder, no sé si la palabra correcta sería contener un poco a la persona y poderla guiar más allá de los términos justo médicos, que es, bueno, se localiza aquí, eso es lo que vamos a hacer? Empezar a hablar, y no sé, también, esa es otra pregunta, no sé si lo hacen en la parte como más emocional de, mira, esto es lo que va a pasar, pero aquí estoy contigo, pero no sé, ¿cómo es para ti ahora? Bueno, o sea, de forma didáctica sí hay métodos que te preparan, te ayudan así como paso a paso, qué elementos te ayudarían a dar una mala noticia, ¿no? Pero como te digo, a mí no me lo enseñaron, entonces yo tuve así como que por la experiencia de que al principio yo daba una mala noticia y pues el paciente se quedaba pues con muchas dudas y todo, pero pues uno a veces por la inexperiencia, pero lo vas puliendo eso poco a poco. Y pues yo creo que lo más importante es nombrar la enfermedad por su nombre, o sea, estar seguro que el paciente entendió que es un cáncer, que es algo maligno, porque también me tocaba ver en la consulta a veces cuando yo era estudiante que muchos médicos evitaban utilizar la palabra cáncer, como que no querían que el paciente se asustara mucho. Y no se trata de asustar o no, se trata de que el paciente sepa el nombre y el apellido de la enfermedad. Porque cáncer es una enfermedad que abarca muchísimos tipos, subtipos, si tiene receptores o no. O sea, no el cáncer es igual en dos pacientes. Aunque sean dos pacientes con cáncer de mama, uno puede ser un cáncer en etapa inicial, otra con una etapa avanzada y el pronóstico es diferente. O si tienen receptores o no. Bueno, entonces no se puede comparar un mismo cáncer en dos pacientes. Entonces, que el paciente entienda bien eso y a lo mejor no le vas a explicar así tan rebuscado
toda la terminología, pero sí trata de educarlo, porque los pacientes, sobre todo ahora, pues investigan, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que comprenda mejor a lo que se va a enfrentar y que acepte los tratamientos. Entonces, nombrar la enfermedad como es, decirle como a qué se debe, cuáles fueron los factores de riesgo que a lo mejor llevaron para eso, a lo mejor no tanto como para culparlo, porque eso necesitamos evitar, culpar al paciente, siempre decir, pues ya tenemos una enfermedad, ya la detectamos, de aquí en adelante es el camino que vamos a seguir. Claro. Decirle que es curable y cuáles son las opciones de tratamiento que tiene, y creo que por último, pues darle mucho soporte, ¿sí? Decirle que estás aquí, que estás con él, que lo vas a acompañar, pues principalmente eso, y pues escucharlo. Y en el momento, o sea, escuchar sus miedos y sus dudas, claro. Y en el momento que estés dando ese diagnóstico, poner toda la atención en tu paciente. No puedes estar como que, viendo el celular o con ruido y todo, no, sino que toda tu atención en ese momento sea con el paciente, porque así pasa, y sobre todo en la institución pública, cuando tienes pues el tiempo contado. Y se entiende, pero debes de encontrar la forma de a ese paciente darle 5 minutos más, porque 5 minutos más pueden hacer la diferencia en que el paciente, aunque sea un diagnóstico de cáncer, pues se vaya con esperanza. Claro. ¿Sí? Que se vaya con esperanza y informado, y que vea que tienes un plan, y que lo vas a acompañar. Sería eso. Totalmente. Ahora, algo que me llamó mucho la atención de lo que acabas de decir es justo que no es el mismo cáncer para todos, que hay diferentes tipos de cáncer, y justamente ahora hablando de esto me gustaría preguntarte, porque antes de empezar a grabar habíamos hablado sobre que hay un poco más de información, por ejemplo, en términos de las mujeres, sobre el cáncer de mama, ¿no? Pero no solamente es el único tipo de cáncer que puede afectar a las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, en tu experiencia, no sé, a lo mejor aquí en México, o cómo ves tú, ¿cuáles son los tipos de cáncer más comunes en las mujeres actualmente? Bueno, el número 1 es el cáncer de mama, pero ese no se considera como un cáncer exclusivo de la mujer, porque un 1% de todos los cánceres de mama, menos del 1%, puede presentarse en hombres. Entonces, pues el cáncer de mama no se considera exclusivo de la mujer, pero sí es el número 1, o sea, el número 1 en frecuencia y también en mortalidad. En segundo lugar está el cáncer cervicouterino, ¿sí? Que en México, por ejemplo, o en los países en vías de desarrollo, el cáncer cervicouterino ocupa el segundo lugar, pero en países desarrollados, así Europa, Norteamérica, el principal cáncer es el cáncer de endometrio, que aquí ya estamos hablando del útero. El útero tiene varias capas. La capa más interna son glándulas y se le llama endometrio. Entonces, ese es el tercer tipo de cáncer. Después está el cáncer de ovario, y por último, menos frecuente, el cáncer de la vulva, que es la parte externa, y de la vagina. ¿Sí? Esos son los principales 6 tipos de cánceres que afectan el tracto genital de la mujer. ¿Existe alguno de estos que haya empezado a tomar un poco más de presencia en estos últimos años? Te podría decir que casi todos, ¿sí? Van a la alza. Hay un observatorio mundial que cuantifica los casos de cáncer en general. Esto se llama Globocan, es el Observatorio Global del Cáncer, y estas cifras se actualizan cada 2 años. Entonces, en la última actualización se reportaron 19 millones de casos de cáncer, pero aquí estamos hablando del general, de todos, hombres y mujeres, pulmón, estómago, así es, 19 millones. Ahora, el cáncer de mama aporta 2.2 millones. Imagínate, o sea, es una cifra súper impresionante, pero se hizo una proyección hacia el 2030, va a haber 2.7 nuevos casos, 2.7 millones de nuevos casos, y para el 2040 van a ser 3.7 millones. Entonces, va a la alza, o sea, es un cáncer que se va a seguir presentando, y pues se van sumando porque se siguen cuantificando pues a las personas que ya lo tienen, ¿no? Claro. Pero sí va en aumento.
O sea, no va a disminuir, no va disminuyendo. Entonces, esas son las cifras y la verdad es que son muy alarmantes porque tú puedes decir, bueno, es que son muchos los esfuerzos que se están haciendo para detectarlo a tiempo y todo, pero no es suficiente, ¿sí? No es suficiente con, ay, tócate o hazte la mastografía, ¿no? Sino ahora con esos cánceres que detectaste, asegúrate que reciban la atención adecuada en el momento adecuado para que tengan un mejor pronóstico. Eso en cuanto al cáncer de mama. Otro cáncer que va en aumento es el cáncer de endometrio o el cáncer de la parte interna del útero. Pero ese es, como te dije al principio, se presenta más en países desarrollados, ¿sí? Y para el 2030 se dice que se van a duplicar los casos de cáncer de endometrio. Pero bueno, no todo es puro aumento. En el cáncer cervicouterino sí tenemos más esperanza de que disminuya gracias a la vacunación y también gracias a la realización de Papa Nicolau y de técnicas para detectar el virus de papiloma humano. Entonces, eso sí está ayudando a que vaya a disminuir la incidencia, pero estamos hablando a futuro. Los estudios que hasta ahorita, los últimos que se han hecho para saber el impacto que ha tenido la vacunación contra el virus de papiloma humano, por ejemplo, en Reino Unido se hizo una proyección de que a 50 años de que inició la vacunación, que te estoy hablando que eso fue en el 2008, para el 2058 va a haber una reducción de 64,000 casos de cáncer cervicouterino y 60,000 casos de otras partes del cuerpo, porque el virus del papiloma humano no solo afecta a la mujer, también hay cánceres asociados al virus del papiloma humano en hombre, por ejemplo, el cáncer de garganta, cáncer de ano, cáncer de pene. Entonces, esa es la proyección que tenemos, pero pues para eso falta pues mucho tiempo en ver la reducción, claro. Pero sí se están tomando medidas para ayudar a disminuir el cáncer cervicouterino. Oye, aquí algo que me llama muchísimo la atención y que me parece alarmante estas cifras, pero me causa mucho ruido el hecho de que aumente tanto en lugar de disminuir, y me gustaría saber cuáles son los factores que se consideran para que este tipo de cánceres ataquen tanto a la población y en lugar de tener estas cifras que, si bien a lo mejor debido a los estudios, a los progresos, a lo que sea, no haya una contención de números, sino que se vaya duplicando. ¿Esto a qué se debe? Ok, bueno, los factores de riesgo para este tipo de cáncer es muy general la pregunta, pero vamos a ir tratando como de tocar cada uno de estos cánceres, ¿no? Entonces, están aumentando el número de casos porque también la esperanza de vida va aumentando. Entonces, el cáncer va aumentando conforme vamos avanzando en la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras células, que es el origen de la enfermedad, o sea, el cáncer es una enfermedad genética, tienen mecanismos de reparar errores que suceden en nuestras células, ¿sí? Nosotros estamos formados por trillones de células y esas células tienen como un ciclo vital, ¿sí? Nacen, funcionan para lo que tienen que hacer y en algún momento deben de dejar paso a nuevas células. Entonces, en el cáncer lo que ocurre es que esa célula no obedece las señales y no se muere. Y se empieza a crecer, empieza a adquirir otras funciones, llama a otras, entonces así se van formando los tumores. Pero con el paso del tiempo, nuestros genes reparadores van dejando de funcionar, o sea, ya no reparan igual y se van acumulando errores y entonces por eso tenemos mayor frecuencia de padecer de cáncer. Entonces, esa es una de las causas por las cuales el cáncer pues no va a disminuir, sino va aumentando porque también nuestra esperanza de vida va aumentando. Claro. Pero aquí te quisiera hablar primero de cáncer de mama y de endometrio, que son los cánceres que tienen como los mismos factores de riesgo porque dependen de hormonas y las mujeres pues somos una bomba de hormonas en todas las etapas de nuestra vida. Y hay muchas cosas que hacen que estemos expuestas a una mayor cantidad de hormonas. Por ejemplo, si empezamos a menstruar antes de los 12 años y la menopausia, que es el cese de la menstruación, nos llega a una edad ya después de los 52, 54 años, eso hace que la mujer tenga
un periodo de influencia hormonal mucho mayor, ¿sí? Entonces, ese sería uno de los factores de riesgo, el nunca haber tenido hijos, no lactar, la obesidad, que aquí pues no quisiera caer como en la violencia estética de decir que porque tienes obesidad te va a dar cáncer. Sin embargo, pues hay estudios donde se ha demostrado que la grasa es una fuente de producción de hormonas. Entonces, por eso es que es un factor de riesgo tanto para cáncer de mama como para cáncer de endometrio. El tabaquismo, pues todos lo sabemos, son más de 12 tipos de cánceres diferentes los que pueden causar, entonces mutaciones genéticas, que igual después tocaremos un poquito más de ello. Esos son los factores de riesgo para cáncer de mama y de endometrio. Para cáncer cervicouterino, uno de los factores más importantes es la infección por el virus de papiloma humano. O sea, causa más del 95% de los cánceres, o sea, es impresionante, y pues es el cáncer más prevenible de todos. Porque tenemos vacunación, tenemos también el tamizaje o detección temprana con Papá Nicolau, y pues lastimosamente en México tenemos una vacunación un poco no tan amplia. Imagínate que hay diferentes tipos de vacunas, ¿sí? La más ampliada, que protege contra 9 tipos de virus, se autorizó desde el 2013. Sí, se autorizó ya para uso de la población, y aquí en México apenas el año pasado se empezó a utilizar, y eso solamente de forma privada. O sea, 10 años pues tarde, por así decirlo. Estamos aplicando vacunas que son más básicas, que solo te protegen contra 2 o contra 4 tipos de virus, cuando ya hay vacunas más actualizadas. Así es, entonces ese es un problema. Oye, y de esto justo me surge la pregunta, que es sobre, digamos, todos estos mitos que hay alrededor de la enfermedad, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, lo pongo desde mi punto personal, pues, no sé, mi familia ha estado muy presente el cáncer, etcétera. Entonces, para mí, digamos que la enfermedad es algo muy, muy cercano. Pero justo por el hecho de verla tan cercana, me interesa saber un poco más del tema, y como que trato de informarme un poco más y trato de propagar esta información, ¿no? Sin embargo, justo a la hora de platicarlo, me parece que de pronto hay muchos mitos alrededor de la enfermedad, ¿no? Y me gustaría saber, como en tu experiencia laboral, ¿cuáles son los más frecuentes? Uy, son muchísimos, pero bueno, te voy a hablar de algunos. Uno, por ejemplo, que con un ultrasonido de mama es suficiente y no me realizo la mastografía porque pues duele, ¿no? Entonces, yo trato siempre de hacer hincapié en las pacientes. Toda mujer mayor de 40 años se debe de realizar una mastografía de forma anual por siempre, ¿sí? No hay una edad límite en la que se la tenga que dejar de hacer, porque como te dije al principio, el cáncer aumenta con la edad. Entonces, pues no puedes dejarle de hacer una mastografía a una mujer. Hay casos de cáncer de mama en mujeres de 90 años, ¿sí? Que ya a esa edad pues ya no es como que se estén revisando, no le dicen a la familia si detectan algo. Entonces son cánceres muy avanzados que cuando los detectamos ya ni siquiera la paciente se puede operar. Entonces, ese es un mito muy frecuente de que, no me hago la mastografía, me hago solo un ultrasonido y con eso es suficiente. Error. El ultrasonido no detecta algunas cosas que la mastografía sí. La mastografía permite detectar el cáncer en una etapa muy, muy temprana. O sea, de verdad, cuando apenas se ven puntitos en la mastografía, eso ya nos puede estar dando una sospecha de que ahí se está formando un tumor. Y si tú nada más te exploras, ni siquiera se va a tocar. Entonces, ese es otro mito, de que tócate, y ¿cómo es? Dicen, que dicen tócate para poder detectar algo a tiempo, pero no, también es un error. El examen físico o la autoexploración tiene una sensibilidad para detectar un tumor muy, muy bajita, de un 40-60%, cuando la mastografía tiene una sensibilidad del 95% para detectar tumores. Entonces, cuando una mujer llega a la consulta y le preguntas, ¿y su última mastografía? No, hace 3 años, y tú te quedas como de, ¿qué?
pero yo me toco cada mes y todo bien. No, o sea, la mastografía es súper, súper necesaria. Ese es un mito muy frecuente. Otro mito frecuente es de que si solo he tenido una sola pareja sexual en toda mi vida, no puedo estar contagiada de virus de papiloma humano. Error. No necesitas tener múltiples parejas sexuales para ser contagiada con un virus de papiloma. Una sola pareja es suficiente. Hasta el 80% de la población mexicana tenemos algún tipo de virus de papiloma humano. O sea, hay más de 200 tipos. Entonces es súper frecuente la infección. Con una sola pareja basta, no necesitas haber tenido muchas parejas. Y pues ese es otro mito. Y que actualmente tratamos también en la consulta de no preguntar, por ejemplo, inicio de vida sexual o número de parejas sexuales, porque créeme que a veces no es tan relevante. Yo prefiero considerar a toda mujer que entra a mi consulta en riesgo de tener un virus de papiloma humano por simple estadística. 80% de la población vamos a estar expuestos en algún momento al virus de papiloma humano. Y otro mito así súper peligroso es que si no he tenido nunca vida sexual activa, no se me debe hacer una revisión ginecológica. Te explico un poquito. La revisión ginecológica consiste en poner un espejo vaginal. Un espejo vaginal es un aparato de plástico desechable que nos ayuda a ampliar la vagina para poder ver el cuello uterino. Entonces, ahí es cuestión como de tradición, de que la virginidad, y eso pues perjudica mucho a las mujeres, porque yo he tenido casos de pacientes de 60 años que no aceptan una revisión ginecológica por el hecho de que nunca se casaron, nunca tuvieron hijos, y eso perjudica mucho porque no nada más las infecciones de transmisión sexual producen un tumor, también hay cáncer del cuello del útero o cáncer cervicouterino que no se debe a infección por virus de papiloma humano, o sea, que se debe a un error en nuestras células. Y eso pues es muy peligroso porque si nunca revisas a la paciente no te vas a dar cuenta. Claro. Sí, en la carrera tuvimos un caso de una paciente de 60 años que nunca tuvo hijos y tuvo sangrado después de la menopausia. Eso es un foco rojo súper enorme, que una paciente sangre después de la menopausia nos está indicando que hay algo malo dentro del útero, de la vagina, o pues que se necesita una revisión. Entonces, si una mujer empieza a sangrar y pues no quiere que la revises porque pues no ha tenido vida sexual nunca, puedes estar poniendo en peligro su vida, el no revisarla, porque así pasó con esta paciente. Tenía un cáncer de endometrio, pues no dejaba que se le revisara, que se le hicieran biopsias, y entonces pues la enfermedad fue avanzando. Como médico debes de tener la habilidad de persuadir este tipo de pacientes y siempre educar desde el día 1 a tus pacientes en la consulta de que pues la virginidad no existe y que es ilógico que alguien vaya a valer más o menos por ese aspecto. Claro. Y en este caso, por ejemplo, esto tiene que ver mucho con la desinformación y con creencias, ¿no? Claro. ¿Cómo combates este tipo de... Pues, no, sí, cómo combatir la desinformación, digamos? Ay, con mucha información, precisamente, con educación, con tomarte 5 minutos más en la consulta para no nada más resolver el problema al que viene la paciente, sino decirle siempre la importancia de las revisiones anuales, hablar de estos mitos también, sobre todo pues la virginidad, que son creencias. El mexicano somos una población de muchas creencias, ¿no? Para bien y para mal. Claro. Entonces, sí hablarles a las pacientes porque ellas tienen hijas y van a transmitir esa información. Claro. O sea, no sabes la importancia que tiene el médico como educador. Si el médico no se considera un educador, entonces está perdiendo esas oportunidades. No nada más se trata de resolver el problema al que va, trata de siempre hablarles a las pacientes de más cosas, lo más que puedas, y que el tiempo te permita. Claro. Oye, ahorita también me quedé con la duda sobre los factores de riesgo que existen para poder, pues, tener este tipo de cánceres, ¿no? Ahora, me gustaría saber, porque mencionaste algunos, pero justo me gustaría saber un poco más, como en este caso, si es que algo pesa más
a lo mejor pesa más la genética que el estilo de vida, o el estilo de vida pesa más que la genética, o hay algunas cosas en mi estilo de vida que tal vez debería considerar, por ejemplo, en el caso del cáncer en las mujeres, hay algún tipo de cosas en mi estilo de vida que debería yo considerar para poder prevenir, o a lo mejor regresando también a los mitos y creencias, ¿no? A lo mejor yo creo que si hago tal cosa en mi día a día, eso genera más, me pone más propensa, por ejemplo, a tener cáncer, etcétera, y resulta que no tiene nada que ver. Ujú. Muy bien, pues bueno, mira, del 100% del cáncer total, solamente del 5 al 10% se deben a mutaciones genéticas, o sea, mutaciones en los genes que tú puedes heredarle la enfermedad a tus familiares o que un familiar te la pudo haber heredado a ti. O sea, es una proporción súper, súper chiquita, pero sí es de importancia si tú interrogas a la paciente y te dice que en su familia, su mamá, su hermana, o sea, un familiar de primer cercano o primer grado, tuvo esa enfermedad, entonces tú empiezas como a asociar que probablemente esa paciente tenga una mutación familiar, pero solamente es como del 5 al 10%. Quiere decir esto que la mayor parte del cáncer, del 90 al 95%, se debe a mutaciones espontáneas o esporádicas que sí tienen mucho que ver en el estilo de vida, las infecciones, la alimentación, las toxicomanías o el tabaquismo, alcoholismo. O sea, en este caso, si me pones así de que en una balanza, ¿qué pesa más? Pues pesa más la edad, el estilo de vida, las infecciones persistentes, el virus del papiloma humano, no vacunarse, nunca haberse hecho un Papá Nicolau en su vida. Entonces, ahí sí, en una balanza pesa más todo eso, el estilo de vida y las infecciones. Por ejemplo, en una situación, ¿no? Digamos, abuela tiene cáncer, papá o mamá tiene cáncer. Es probable que hijos de ese, o sea, de ese matrimonio, de esa línea. de esa línea, Ajá. ¿alguien tenga cáncer? Dependiendo. Depende de la edad en la que sus familiares hayan tenido el cáncer. Generalmente antes de los 40 años, por ejemplo, para el cáncer de mama, si la abuelita o la mamá tuvo cáncer de mama antes de los 40 años, ya te estás tú imaginando que probablemente sí se deba a un factor genético o hereditario. Si esos cánceres son de diferente parte del cuerpo, por ejemplo, próstata en el hombre, mama en la mujer, colon, útero, ahí ya esos cánceres sí tienen una asociación por una mutación en un gen, BRCA1, BRCA2, que son los genes más frecuentes, por ejemplo, en cáncer de mama y ovario. Entonces, si esos cánceres están en esa familia, se presentaron, entonces ahí sí como que vas pensando que es una enfermedad genética que se puede transmitir, y aquí lo que tenemos que hacer es, uno, derivar a genética, o sea, hay un genetista que se dedica literal a hacer tu árbol genealógico y detectar esos factores de riesgo para ver si ese paciente es candidato o no a una prueba de panel genético para ver cómo están sus genes. En un mundo ideal, todo paciente con cáncer debería de tener una prueba genética, pero son pruebas muy costosas que no están accesibles a toda la población. Entonces, pues sí, aquí en México se trata como de individualizar qué paciente sí o no, dependiendo de su historia familiar, necesita ese tipo de pruebas, pero toda mujer debería de tener una prueba genética con cáncer. Pero, por ejemplo, en ese caso sería como, no sé, algún tipo de prevención sería, bueno, Sí. si estoy viendo esto, lo mejor que pudiera hacer sería empezar a prevenir o ir a... Sí, si una paciente, una persona va a tu consulta y dice, es que mi mamá le dio cáncer de mama a los 45 años. Entonces, esa paciente se debe de empezar a hacer sus revisiones 10 años antes que su mamá, ¿sí? No a los 40 años como normalmente cualquier mujer debería de empezar a hacerse las mastografías. Entonces, sí tiene importancia. O para hacerle una prueba genética, porque en este caso pues es un antecedente muy importante que su mamá haya tenido cáncer a una edad temprana, se le hace una prueba genética y si sale mutado los genes BRCA1 y BRCA2, entonces no nada más habría que estarle vigilando sus mamas, sino también los ovarios,
porque también está asociado a cáncer de ovario. Entonces sí tiene mucho que ver. Si esa paciente llegara a presentar un tumor en la mama, se le podría ofrecer cirugías reductoras de riesgo, es decir, quitar la mama contralateral, o sea, quitarle las dos mamas, aunque la otra mama esté sana, porque el riesgo va aumentando de que el cáncer regrese o de que tenga un cáncer también en los ovarios. Entonces sí es súper importante, súper importante. ¿Y una edad temprana hablamos de 45 para abajo? No, menos de 40 años. Menos de 40 Menos años. de 40 años, porque como te dije al inicio, el cáncer va aumentando con la edad, pero si se presenta en edades jóvenes, entonces tienes que pensar que tiene una mutación probablemente. 50, 60, 70 son cánceres espontáneos, esporádicos, pero que sí tienen mucho que ver con su estilo de vida. Claro. Y con las enfermedades que padezcan. Ahora en ese tipo de prevenciones de estilo de vida, que yo sé, y obviamente justo aquí hay un factor muy importante que de pronto tenemos que tomar en consideración, que es lo que decías, como sin hablar de la estética de la persona, ¿no? Y sin hablar de juzgar el ritmo de vida, el estilo de vida que lleva una persona, simplemente hablando como justo de acciones que pudieran reducir el factor de riesgo, ¿cuáles serían? Pues es difícil a veces decirle a la paciente, tienes que tener, bueno, yo les digo, tienes que tener el mejor estilo de vida que tú puedas. Que te puedas dar. Que te puedas dar. Claro. Sí, porque la verdad es que hasta comer bien es un lujo. Claro. ¿Sí? Ir al nutriólogo es básico, pero también es un lujo. Entonces, si tú tienes que salir a las 6 de la mañana al trabajo, pues ¿a qué hora te preparas tu dieta y todo? Pero sí que le quede muy claro a la paciente que pues llega un punto de la vida en que tienes que voltear a ver esa parte, ¿sí? Que tienes que tratar de hacer ejercicio. Si el paciente o la paciente fuma, ay, yo les digo, de verdad, te ruego que dejes de fumar. Porque, o sea, y a veces les digo, si fueras de mi familia, de verdad que yo, no sé, haría todo lo posible porque tú dejaras de fumar, porque no basta con venir a las consultas para hacerte tu mastografía, tu papá Nicolau y todo. Estás invirtiendo en tu salud, pero al mismo tiempo no estás siendo congruente porque tú misma probablemente te lo estés provocando. Entonces, con mucho respeto y con mucho amor, creo yo, pero el paciente lo va a entender, no se va a ofender en el caso de que le digas que pues necesita hacer ejercicio, necesita una valoración nutricional para ver si su peso es el adecuado y creo que las pacientes sí llegan a hacer conciencia y muchas, o sea, rápido se ponen las pilas, pero a veces nos ponemos las pilas un poquito tarde, cuando ya está la lesión precursora del cáncer, porque hay muchos cánceres que tienen lesiones muy iniciales que nos están diciendo que en algunos años se puede transformar en un cáncer. Entonces, esos son a veces pues tocar fondo, ¿no? Le llamo yo, y ya la paciente sí agarra la onda y entonces ya empieza a mejorar su estilo de vida, aunque tenga mucho trabajo, muchos hijos y todo. Claro. Yo le digo, si tú no estás bien, no puedes cuidar a nadie. Y ya ves que las mujeres pues somos muy cuidadoras por excelencia. Entonces, hay muchas formas de persuadir a la paciente y de que el mensaje le llegue sin que se sienta ofendida. Algo que dijiste al principio, que me estás comentando esto, que me parece increíble y quisiera recalcar, es justo como darte el mejor estilo de vida que puedas. Y en este caso me gustaría preguntarte, hablando por ejemplo de la situación en México, del tipo de pacientes que tú has tenido, ¿cuántas veces se da justo por esa incapacidad de poderte cuidar, ¿no? O sea, de tener que decir como es que no me alcanza el tiempo, me muevo porque, no sé, soy mamá soltera, tengo 3 hijos, tengo que cuidarlos, tengo que ir a trabajar, tengo que regresar a la casa, tengo que checarlos a ellos, tengo que hacerles de comer a ellos, yo a lo mejor casi no como bien, no tengo tiempo para dormir, no tengo tiempo para hacer ejercicio. En ese tipo de casos, ¿qué se puede hacer? Porque claro que obviamente van a llegar y te van a decir como, bueno, pues es que ¿en qué momento lo hago? ¿No? O sea, ¿cómo puedes? Me gustaría saber qué tan frecuente es para empezar y cómo puedes ayudar en ese tipo de situaciones.
Precisamente el hecho de que tengan muchas veces, pues los hijos dependen más de la mamá que del papá, pues por ahí te vas, ¿no? De que hazlo por ellos, sí te necesitan, pero también tú tienes que cuidarte para que ellos aprendan y vean que tú te estás cuidando y que a pesar de que a lo mejor la economía no está como que al 100, pero prioriza. ¿Qué es lo más importante? ¿Hacerte tu chequeo o tal vez gastas en otra cosa? O sea, hay muchas formas, créeme, de persuadir a la paciente, de mostrarle la importancia. Y cuando le dices eso de que si tú no estás bien, no puedes cuidar a nadie, primero eres tú, yo creo que eso es lo que a mí me ha funcionado. Sí. Pero sí, es muy complicado a veces porque cuando el trabajo es lo que te está consumiendo, no le puedes decir, deja tu trabajo. O que el estrés también es un factor que está haciendo que las defensas te bajen y el virus del papiloma, por ejemplo, de eso se aprovecha para activarse y generar otra lesión. Entonces, pues yo les digo a mis pacientes, el estrés nos han enseñado a verlo como que es algo malo y no, o sea, el estrés también es lo que te hace salir de tu zona de confort, lograr otras cosas, moverte. Entonces tenemos que empezar a ver también el estrés desde otro punto de vista. Y si tu trabajo es muy estresante, pues también es porque eres muy importante en tu empresa o en tu trabajo. Y yo les recomiendo mucho la terapia porque pues un psicólogo te da herramientas para afrontar ese estrés de la mejor manera. Pero también a veces, pues, si se tiene que cambiar de chamba, pues claro. hacerlo. Pero sí, trato de manejarlo por ahí, de ver el estrés como algo que te impulsa a algo que te está echando para abajo. ¿Qué tan común es la cultura de la prevención? O sea, de realmente acudir a hacerte tus estudios, acudir a hacerte tus chequeos, ir una vez al año, como decías. O sea, ¿realmente es algo común? Es una pregunta un poquito difícil porque depende del tipo de población a veces, ¿no? Por ejemplo, yo en Hidalgo trabajo con mujeres de zonas que te juro que van desde 2 horas hasta donde está mi consultorio y digo, no manches, o sea, ¿cómo hacen el esfuerzo? No se ve que tengan como el montón de dinero y aún así van y se revisan, ¿no? Entonces, a veces aquí en Ciudad de México veo pacientes que se supone que tienen los recursos y todo y no, o sea, llevan 3 años sin hacerse esos chequeos y todo, entonces no siempre el estatus económico o el nivel académico se traduce en una mejor salud, ¿sí? Claro. Hay un concepto bien interesante que se llama alfabetización en salud y eso mide como la capacidad que tiene una persona de integrar todos los recursos que tiene en beneficio de su salud. Entonces, no siempre el nivel de socioeconómico quiere decir o representa que la paciente se va a ir a hacer más sus chequeos. O sea, eso se me hace como interesante, pero creo que todavía nos falta. Todavía nos falta en hacer más una cultura de prevención. Incluso pero bueno, tampoco es solo culpa de la paciente, porque nuestro sistema de salud está más enfocado a la curación que a la prevención. O sea, si te fijas, somos muy, no sé, a veces no sé cómo llamarle, valoramos más el médico que te da el mejor antibiótico, que te manda el montón de estudios y no, o sea, su consultorio está guau, tiene muchos aparatos, pero menospreciamos al médico de la familia, al médico familiar, que es el que tiene pues la mayor relevancia porque es el que te va a educar, el que va a prevenir que llegues a enfermarte. Entonces nuestro sistema de salud debería de estar enfocado más en la prevención que en la curación, ¿sí? Tenemos una pirámide invertida. Deberíamos de meterle más dinero a la prevención, a que todos fuéramos con nuestro médico familiar una vez al año y no solamente con el médico especialista ya cuando estamos con el diagnóstico o que ya tenemos síntomas, sino que es así como debería de ser. Me parece que de pronto, viéndolo desde el punto de vista del mexicano, creo que normalmente nos pasa que vamos a resolver hasta que ya está ahí. Sí. Hasta que ya estamos metidos en el problema, entonces ya vamos a ver. ¿Cada cuánto vas al dentista, por ejemplo? ¿Yo? Sí. Uy,
Como 2 veces al año más o Ay, menos. no, pues tú estás súper bien, pero hay personas que vamos al dentista hasta que ya, o sea, traes algo y eso pues habla de que pues tenemos una poca cultura de prevención, cuando prevención. deberíamos ir cada 6 meses o una vez al año, o sea, muchos ya vamos hasta que ya traes la caries o que ya, cuando Sí, ya hasta se que algo necesita. ya se molesta. Sí, claro, y además el tratamiento es mucho más costoso, es mayor sufrimiento para ti y pues eso lo extrapolamos también a veces a la medicina, ¿sí? Los pacientes a veces van cuando ya no pueden más y pues cuando eso se pudiera haber evitado con tus chequeos periódicos. Claro, y ahora eso traducido en una enfermedad como la que es el cáncer. Creo que eso también habla de un gran problema. Lo veo, por ejemplo, lo veo en mi familia, por ejemplo, ¿no? O sea, todas las veces que se presentó era ya muy tarde para poder hacer algo. Y entonces era tratar de arreglar un problema que no se tenía esta idea de que se tenía que hacer antes, ¿no? O sea, ya yo creo que todo el mundo aprendió la lección después, cuando ya era un problema gigantesco. Exacto, justo la clave en el cáncer ginecológico es detectarlo lo más temprano posible, porque entonces vamos a tener menor necesidad de tratamientos invasivos, cirugías, quimioterapias, radiaciones, todo lo que incluye una atención por cáncer. Entonces, entre más temprano sea el diagnóstico, mucho mejor el pronóstico. ¿Y cómo lo vamos a detectar de una manera temprana? Pues mediante tus visitas regulares con tu médico. Justo te iba a preguntar al respecto de eso. O sea, ¿cuáles son los métodos más efectivos para la detección? En la mujer, los 2 métodos de detección temprana es la mastografía y el Papá Nicolau. O sea, hablando de este tipo de enfermedades. La mastografía es el único método que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer en un 21% en mujeres de 40 a 70 años, o sea, un 21% es mucho. Y pues el Papá Nicolau nos permite detectar lesiones precursoras de un cáncer, y a esto me refiero lesiones muy tempranas, apenas cambiecitos en las células, que si no las detectamos, en 10 o 15 años te van a generar un tumor. O sea, tú ves el cervix, el cuello del útero, y lo ves normal, pero cuando tomas el Papá Nicolau y lo ven al microscopio, ven que las células ya no están tan normales, y entonces ahí es cuando diagnostican lesiones de bajo grado, de alto grado, que si no se tratan, pueden llegar a generar un cáncer. No necesitas ver el tumor o que la paciente llegue ya con sangrado, con dolor en las piernas, porque es súper triste. Por ejemplo, el cáncer cervicouterino tiene una mayor incidencia en mujeres jóvenes. Si tú empezaste tu vida sexual, digamos, a los 15 años, que esa es la edad más o menos promedio, entre los 15 y 19 años, o incluso 12 a 19 años que se inicia la vida sexual en México, y adquieres un virus de papiloma humano. Tú no sabes si es de bajo riesgo o si es de alto riesgo, pero supongamos que es de alto riesgo para cáncer. Entonces, en 10 o 15 años, esa mujer va a desarrollar un cáncer. Entonces, 15 más 15, 30 años. Imagínate, a los 30 años, a lo mejor apenas tienes hijos chiquitos, estás en la mejor etapa laboral de tu vida, probablemente, y es súper triste que les preguntas cuándo fue su último Papá Nicolau, y algunas te dicen nunca, ¿sí? Y puede ser contadora, abogada, y no te explicas, claro. Y pues tampoco puedes culpar a la paciente porque pues ese es nuestro trabajo como médicos. Educar, y también pues de las autoridades, ¿no? ¿Cada cuánto, quiero recalcar eso, cada cuánto tendrían que hacerse estos estudios, cada cuánto tendrían que acudir contigo, digamos? Ok, una consulta ginecológica a partir de la primera menstruación, ya tienes que llevar a tu hija para resolver dudas, para orientarla de cuáles son los cambios, etcétera. Pero la mastografía, por ejemplo, es a partir de los 40 años, todas las mujeres, una vez al año, y como te dije, indefinidamente, ¿sí? El Papá Nicolau se debe de realizar en todas las mujeres a partir de los 21 años, independientemente del inicio de vida sexual. Se lo tienen que hacer cada año por 3 años. Si estos están normales, ya lo podemos hacer cada 2 años. Pero en el caso de una mujer que inicia su vida sexual a los 15 años, por ejemplo, 3 años después del inicio de vida sexual, ya hay que empezar a hacerle
estos estudios, ¿sí? Entonces, aparte del Papá Nicolau, tenemos detección de virus de papiloma humano. Esa se hace cada 5 años si está normal. En este caso, igual me gustaría preguntarte, hablábamos un poquito sobre la autoexploración. Tú me decías que no es tan efectiva. No es efectiva, pero ayuda, ¿no? Supongamos, ayuda. Pero sí lo debemos de pedir a las pacientes que lo hagan, porque pues tú la ves hasta el siguiente año y en ese año puede aparecer algo y la paciente es la que mejor conoce su cuerpo, entonces sí se debe de realizar, pero pues es muy baja la sensibilidad, o sea, 40%. Se te pueden estar escapando bolitas súper chiquitas que la paciente no logra detectar y que tú incluso en consulta un nódulo o un tumorcito de menos de 1 centímetro puede que no lo toques también. Por eso sí hay que pues fomentar que se revisen. Ya me acordé, tócate o te toca, algo así, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante la autoexploración, no es el mejor método de detección para nada, pero sí se deben de explorar las pacientes. Pero, por ejemplo, decías la mastografía para mujeres mayores de 40 años. Y en dado caso de que, no sé, la chica tiene 25, 30, tiene un tumor. Excelente pregunta. Sí, ahí les pedimos de forma inicial un ultrasonido de mama. Y sí hay situaciones especiales, por ejemplo, que ya tienen el tumor, donde se les pide la mastografía antes de la edad que le toca, de los 40 años. Pero no nada más está la mastografía. Tenemos resonancia magnética de mama. O sea, hay muchos otros estudios que también nos pueden ayudar, aparte de la mastografía, para detectar lesiones en la mujer. Y esto es una vez al año también. Sí, pero ya solamente que la mastografía no sea suficiente, porque hay veces en que la mastografía no es suficiente. O sea, hay un tipo de cáncer que es muy poco frecuente y se llama cáncer oculto de mama. O sea, la paciente presenta un ganglio muy inflamado en la axila, le haces una biopsia y la biopsia sale positiva para cáncer de mama, pero no encuentras tumor en la mama. ¿Sí? Eso se llama cáncer oculto de mama. Ahí una mastografía no es suficiente y le realizamos otros estudios como es la resonancia magnética, una tomografía de mama contrastada, etc. Me gustaría saber un poco sobre tu experiencia, ya acercándonos al final de esta plática. Me gustaría saber un poco sobre tu experiencia al momento de recibir la noticia. Porque, digo, volviendo y como te dije al principio, o sea, yo lo enfoco siempre hacia lo que yo conozco, lo que yo he visto, mi experiencia personal, ¿no? Y normalmente las personas ven el cáncer como una condena de muerte. Claro. Entonces, me pregunto yo, por ejemplo, el saber, digamos, poniéndolo como cáncer de mama, ¿no? El saber que hay que retomar, digo, que hay que remover las glándulas mamarias, que es como que implica no solamente una cuestión, pues, de salud mental, de salud, o sea, de sentirte que te puedes morir, de todo este tipo de cosas, y además también un poco estética, porque pues obviamente le pones mucha atención a la parte del cuerpo y entonces incluso te hace sentir menos también de pronto. O sea, ¿cómo ves tú el impacto que tiene pronto al recibir la noticia? Pues es algo que conlleva tiempo. O sea, no en el momento que das la noticia vas a esperar que la paciente lo entienda todo completamente, pero sí tienes que tratar como de incluso tomar la importancia a la parte estética, ¿no? De cómo ella se va a ver afectada, cómo se percibe, decirle que pues su valor como persona no depende de un órgano, no depende de cómo se vea, sino pues de que esté libre de la enfermedad. Pero si te fijas, o sea, una consulta, por ejemplo, de media hora no te alcanza para poder darle todas esas opciones a la paciente de si se tiene que reconstruir, de en qué consiste la cirugía, de cuáles son las complicaciones. Muchas te preguntan, ¿y qué sigue después de esto? A veces no tienes todas las respuestas en ese momento que le das el diagnóstico, porque en el cáncer dependemos mucho del resultado de la cirugía, por ejemplo.
Si tú operas a una paciente con un tumor en la mama, le quitas los ganglios, hay que esperar a ver el resultado de esa cirugía para poderle decir completamente a la paciente todo lo que necesita posterior a la cirugía. Si necesita quimioterapia, si necesita radiaciones, entonces a veces no se puede en una primera consulta que le das el diagnóstico poder abarcar tanto, pero sí más o menos ya le vas diciendo a la paciente cuáles son las posibilidades, cuál es el escenario en el que está. Y me gustaría decirte que lo manejo al 100, pero créeme que es diferente porque cada paciente es único, Claro. ¿sí? Y no es lo mismo darle un diagnóstico así a una mujer de 60 años que a una paciente de 26 años que se acaba de graduar de la universidad y que aparte tiene un cáncer agresivo y avanzado. O sea, esas son las cosas que pues la experiencia te lo va dando, pero nunca reaccionan dos pacientes de la misma manera. A veces la paciente no te dice nada y tú no sabes si de verdad sí está comprendiendo todo, pero a veces las cosas se ponen pues muy intensas en cuanto a que puedes no tener el control de todo, ¿sí? Y es muy complicado. Oye, me gustaría preguntarte, ahorita que dijiste esto sobre las edades, hay algo que me llama mucho la atención. No sé si existe una cifra, una media en la cual, o sea, por ejemplo, ¿a qué edad normalmente empieza a las mujeres a verse afectadas normalmente por estos tipos de cáncer? Sí, sí hay una edad. En el cáncer de mama, el promedio de edad en la mujer mexicana es alrededor de los 52 años. Pero esto no significa que no se pueda presentar en pacientes más jóvenes, pero ese es el promedio. Para el cáncer de cervicouterino, pues son pacientes jóvenes de 35 a 45 años, es cuando tiene como la mayor incidencia. El cáncer de endometrio, de la parte interna del útero, ese también es alrededor de los 55 años más o menos. Y el cáncer de ovario, hay diferentes tipos, como te decía al inicio. Entonces tenemos el cáncer epitelial, que es el más frecuente, y ese se presenta después de la menopausia. Pero también tenemos cáncer de ovario germinal, que se presenta en mujeres jóvenes, adolescentes, ¿sí? Entre los 15, 20 años. Y hay más subtipos. El cáncer de vulva y de vagina, este es más una enfermedad de mujeres en edad avanzada, alrededor de los 70, 72 años. Por eso yo les digo mucho a mis pacientes, es que no nos vamos a dejar de ver prácticamente nunca. O sea, una vez al año tienes que venir a tu chequeo porque hay enfermedades que se presentan específicamente a una edad. Y si tú te dejas de revisar, por ejemplo, las guías de cáncer cervicouterino de México, que están bien desactualizadas, nos dicen que el último Papá Nicolau, si todos estaban bien, debe ser a los 65 años. Entonces, ¿qué pasa si tú como ginecólogo le dices, ya, se acabaron tus exploraciones? Pues puede ser que a los 70 tenga un cáncer de la vulva o de la vagina y que no te des cuenta, ¿sí? Entonces, pues sí, es muy importante que la paciente pues entienda esto y que siga yendo a sus chequeos. Y que sus chequeos son para siempre. Anuales forever. Sí. Claro. Sí, es muy importante entender eso porque justo como que, no sé, de pronto uno siente que ya la libró a cierta edad, ¿no? No. Y por ejemplo, no sé, en cuestiones, ahora cuando entras a la menopausia, que dejas de menstruar, etcétera, supongo que también llega a haber esta creencia como de decir, bueno, sí. Ya Ajá, sí, no, pero todo también va en dependencia de la historia clínica, el interrogatorio que le hiciste a la paciente para ver precisamente qué factores de riesgo tiene para esa enfermedad. A la paciente que tiene muchos factores de riesgo, no, pues le dices, aquí nos vamos a ver año con año o cada 6 meses, dependiendo de lo que tengan, porque pues sus factores de riesgo nos están diciendo que tiene mayor probabilidad de padecer de este cáncer. Hay algunas que pues si no tienen factores de riesgo, pues tranquilamente su chequeo una vez al año y se acabó. Claro. Me gustaría preguntarte, antes de terminar este capítulo, y que de verdad te agradezco por tanta información, porque creo que en un lapso muy pequeño de tiempo que fue que siento que la plática se nos fue volando, pero de verdad es muchísima información muy útil, porque creo que justo como platicábamos al principio, ¿no? Que a lo mejor era un poco general muchas cosas que queríamos, un mundo, pero sí creo que tocas fibras muy importantes para la reflexión, y no solamente como mujer, sino como
digamos, no sé, como familia también, ¿no? O sea, persuadir a mamá que vaya a sus chequeos, a mi hermana, a mi pareja, a quien sea, o sea, y también como hombre tener esa necesidad de ir y checarte, porque siento que a veces, por ejemplo, como hombre es todavía un poquito más como tabú, siento a veces el irse a checar. Pues es que toda la carga es para la mujer, Claro. ¿no? Desde el método de planificación familiar, casi siempre es la mujer quien debe de ir a buscarlo y pues ni siquiera va a su pareja. Otro ejemplo donde el hombre tiene que tener mayor participación es en la vacunación contra el virus de papiloma humano. ¿Quién infecta al hombre? A la mujer, perdón, pues el hombre, ¿no? Entonces, se pueden vacunar los hombres, se deben de vacunar los hombres, los niños desde los 9 hasta los 45 años pueden recibir la vacuna y deben de recibir la vacuna contra el virus de papiloma humano. Desafortunadamente, pues nuestro sistema de salud los está dejando fuera y creo que es un gran error, porque podríamos disminuir todavía más los casos de cáncer cervicouterino a futuro, de verrugas, de lesiones precursoras, en el hombre cáncer de garganta, cáncer de lengua, de pene. Entonces creo que nos estamos quedando cortos, aún sabiendo todo lo que existe de información que avala la vacunación para los hombres. Entonces tengo muchas pacientes en mi consulta que salen con un Papá Nicolau alterado, les detecto el virus de papiloma humano, se empiezan a vacunar y muchas llevan a su pareja a vacunarse, o sea, qué padre. O muchas están llevando también a sus hijos a vacunar porque pues el sistema de salud los está dejando fuera y pues también se benefician. Claro. De todo esto que platicamos, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que sea lo más importante, lo más relevante, con lo que te gustaría que la gente se quedara para reflexionar? Bueno, pues si eres paciente, si eres mujer, pues lo más importante es acudir de verdad a tus chequeos anuales. Si tuviste una mala experiencia con un médico, porque también no con todo mundo vas a hacer clic como médico, eso es normal. Entonces muchas pacientes me han dicho, ay, es que fui con un ginecólogo o ginecóloga y no me gustó cómo me trató, me dolió mucho la toma de muestra de Papá Nicolau, etcétera, y dejan de hacerse sus revisiones. Entonces, pues que una mala experiencia no te marque para dejarte de hacer tus chequeos. Siempre busca a alguien más. Creo que eso es algo muy importante. No difundir información sin estar seguras de la información que tienes, porque a veces lo ves en internet y todo y pues no puede no ser cierto. Entonces, si no es una información que te la dio algún médico o de una página seria, pues no la difundas, porque también eso puede hacer que otras mujeres no acudan a revisiones. Claro, que se propaguen miedos absurdos, Exacto, ¿no? sí, y que busquen y se queden con un médico que de verdad les genere confianza para que puedan preguntar todo, ¿sí? Esa es mi recomendación para las mujeres que nos escuchan. Si es médico quien esté escuchando, pues que sea amable, porque eso impacta mucho en si la paciente regresa a sus chequeos, que busquen un equilibrio con su vida profesional y su vida laboral para que puedan dar una mejor atención, que se preparen, que acudan a talleres de equidad de género. Creo que también eso puede ayudar mucho. Y si es político quien nos está viendo, pues son los que más pueden hacer por esto, o sea, enfocarse en un sistema más preventivo, ampliar el esquema de vacunación pues para niños y niñas, generar políticas públicas en pro de una mejora en el pronóstico del cáncer, que no se trata solamente de regalar mastografías, ¿sí? O sea, eso sí nos ayuda a detectar más casos de cáncer, pero ahora, ¿qué vas a hacer con esos cánceres que se están detectando? O sea, que te asegures de que van a recibir toda la atención a tiempo, que tienen todos sus medicamentos. Entonces, pues eso sería lo más importante. Yo creo que tienes muchísima razón. Me parece que tristemente tenemos un sistema de salud demasiado deficiente. Bueno, no es un secreto. Ajá, y no nos da el tiempo todavía para ahondar tanto en ello. Definitivamente esto que acabas de decir me parece joya, o sea, al final de cuentas, pues sí, estamos tratando de buscar como esta campaña de chécate y luego qué,
O sea, ¿qué va a pasar después? Sí, no nada más es, ya viste, ahora sí que no es tócate o te toca, no, Ajá. sino que pues hazte tus mastografías, pero después, o sea, si tú conoces a alguien con cáncer muy cercano, pues no se trata nada más de decir, échale ganas, nunca le digas eso a un paciente con cáncer, o sea, el paciente con cáncer ya le está echando ganas, o sea, todos los días, mejor pues ayúdale a llegar a su tratamiento, ofrécele que tú lo llevas, cuida a sus hijos, o si tienes la posibilidad de ayudar económicamente. El cáncer es una enfermedad muy cara, entonces no nada más decir échale ganas. Nos quedamos cortos con un mes rosa para hablar sobre el cáncer, o sea, ojalá todo el año fuera rosa para hablar de todo esto, y pues que no todo es cáncer de mama, como ya viste, ¿sí? También cáncer cervicouterino, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, de vulva y de vagina. Claro, muy importante. Y además, justo como ser esta red de apoyo me parece increíble. Siempre lo he dicho, o sea, se nota siempre quién está ahí contigo cuando aparecen este tipo de enfermedades, y más allá del decirte como todo va a estar bien, es realmente generar un plan de acción para ver qué podemos hacer y cómo resolverlo, porque justo, o sea, el cáncer es una enfermedad que te ataca por todos lados. Salud, emocionalmente, económicamente, de oportunidades, o sea, Claro. y por eso muchas veces uno piensa como se acaba todo cuando llega el cáncer. Así es, y como médico después de que das este diagnóstico, pues a veces el paciente deja de interactuar contigo, está en shock, se pone a llorar, uy, abrázalo, no pasa nada que abraces a un paciente, no pasa nada que tú también te muestres, pues que muestres esa parte humana, porque creo que en la medicina nos está faltando un chorro esa parte humana, y pues es nuevamente algo paradójico, ¿no? La medicina es la más humana de las carreras o de las profesiones, y a veces nos falta muchísimo, nos falta mucho, entonces pues hay que buscar la forma de prepararnos más, de prepararnos para acompañar a nuestras pacientes, no solamente darles el tratamiento, sino como seres humanos, acompañarlas. Perla, muchísimas gracias por estar aquí, Gracias a ti. definitivamente. Te lo juro, te agradezco mucho el tiempo y la información. Me parece una información deliciosa. O sea, de verdad, yo creo que es una información que espero que a muchas y a muchos de los que nos ven y nos escuchan les queden cosas súper grabadas, que lo lleven a la práctica, que de verdad se chequen, que de verdad se traten, que de verdad se informen, porque es muy necesario informarse. No solamente ver un TikTok y ya, sino de verdad buscar más allá, ir con un médico, buscar esa información de primera mano y ver las opciones que también tienes tú para poder propagar esa información verídica. Así ¿No? es. De verdad, muchísimas No, gracias, gracias Perla. a ti. Antes de que nos vayamos, por favor, compártenos dónde la gente te puede escribir, se puede contactar contigo, puede ver tu información, etcétera, para que vayan a ti. Vale, pues los invito a ver mi Instagram, que es donde estoy un poquito más activa, y es @perlagineonco, ahí me pueden encontrar. Y pues gracias a ti por el espacio. Yo amo hablar de educación y la verdad me sentí al principio nerviosa y ahorita ya digo, wow, Te dije, me encantó. Te dije que íbamos a irnos así, Sí. tendidos sin parar. Así es, sí, hasta hace falta tiempo. Pero yo sé. espero no haberlos aburrido mucho, porque a No. veces, como te dije, es un idioma diferente el que tiene que aprender el paciente después de un diagnóstico así. Y pues hay cosas que no podemos nombrarlas de diferente forma. Y Claro. entonces si la población se va habituando a todos estos conceptos, pues poco a poco podemos generar una mejor comunicación. Y es conocimiento. Así es. Y el conocimiento siempre es poder. Sí. Es poder. Y siempre se agradece que alguien Así venga es. y te enseñe, y es justo el final. La finalidad. La finalidad de este podcast es esa, ¿no? Que alguien venga y te enseñe de algo que tú de pronto desconoces. Entonces, de verdad, te agradezco mucho. Y ya saben que a nosotros nos encuentran como Aprendiendo-Ser Humano en Instagram, Aprendiendo a Ser Humano en TikTok, Aprendiendo a Ser Humano en Spotify, ya estamos en iHeartRadio, estamos en Amazon, en iTunes Podcast, Google Podcast y demás plataformas, donde sea que consuman su podcast, ahí nos van a encontrar. Y si nos vieron, nos escucharon, nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo.